Bienvenidos de vuelta a su canal preferido de dramas turcos, salseo de telenovelas y noticias del corazón superíndice 3N de nuestros actores y actrices queridos. Hoy tenemos un vídeo que du copyright me decirles, es tú que arde. Prepu rense un cafecito a como superíndice 3 dens bien, porque vamos a hablar de una de las actrices turcas queridas, admiradas y por copyright no decirlo, también copyright n criticadas de los últimos aún más menos os. La única e inigualable Demet Özdemir. Escucharon bien. Hoy vamos a destapar todos los secretos, bueno, no todos, pero algunos jugosos detalles sobre su boda, los rumores que la han rodeado y CEU superíndice 3 ella, con su característico estilo, ha decidido ponerle un alto a todo el chisme y defender su verdad. Porque, seamos honestos, la vida de las celebridades siempre bajo el escrutinio público, y aún cuando se trata de un evento tan importante y personal como una boda. Que sin preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y su explosiva respuesta. Pero antes de comenzar, si son nuevos por AQU, no se olviden de darle like a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Recuerden que AQU encontraron todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas, desde sus últimos proyectos hasta los romances comentados. Que no se lo pierdan. Ahora subamos al chisme. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, saltó superíndice 3 a la fama gracias a sus papeles en exitosas series de televisión superíndice 3N como Erkenci Kuaypu Haro Son más menos Ador, y Doyduyunep Kaderindir, El hogar que te elegiste. Su talento, carisma y belleza la han convertido en una de las actrices populares de Turquía y por supuesto, en una figura seguida por millones de fans en todo el mundo. Pero con la fama, también copyright llega la atención superíndice 3N de los medios, y a veces, esa atención superíndice 3N no siempre es positiva. No olvidemos sus inicios como bailarina, su paso por videoclips musicales antes de alcanzar la fama en la actuación, un detalle que añade una capa extra a su versatilidad como artista. La chica tiene talento para todo. Su boda con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, celebrada en agosto de 2022, fue un evento de ensueu más menos que paralizó superíndice 3 a Turquía y que por supuesto cubrimos AQU en el canal. Las fotos y vídeos de la ceremonia inundaron las redes sociales, mostrando a Demet radiante en un impresionante vestido de novia y a Oyuzhan visiblemente emocionado. Fue un evento digno de un cuento de hadas, con invitados de lujo, música en vivo y una atmósfera superíndice 3 esfera llena de amor y felicidad. Imagínense el despliegue de glamour. Los diseñadores peleándose por vestir a Demet, las flores más exóticas, los menús gourmet, un verdadero festín para los sentidos. Por supuesto, las redes sociales estallaron. Cada detalle, desde el maquillaje hasta la decoración, fue analizado al milímetro. Un evento que generó más titulares que un culebrón de 6 temporadas. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 mucho. A los pocos meses de la boda, comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. Se decua que hubo problemas de comunicación superíndice 3N, diferencias irreconciliables y, como si fuera poco, hasta se hablaba de terceras personas involucradas. La prensa rosa se hizo un festún con la noticia, publicando artículos llenos de especulaciones y, en muchos casos, información superíndice 3N falsa. Ya saben cómo son estos periodistas del corazón, si no hay drama lo inventan. Se rumoreaba que Oyuzhan estaba celoso del éxito de Demet, que él prefería una vida más tranquila mientras que ella estaba enfocada en su carrera, que los horarios de trabajo no les permitían pasar tiempo juntos. Una telenovela digna de ser escrita. Y claro, las fuentes cercanas a la pareja no se quedaban calladas, alimentando aún más el fuego del chisme. Imagúnense la presión superíndice 3N que debe sentir una persona cuando su vida personal se convierte en un espectáculo público. Cada paso que dan es analizado, juzgado y comentado por miles de personas. Y cuando se trata de una relación superíndice 3N amorosa, la cosa se pone aún complicada. Los rumores, las mentiras y las especulaciones pueden hacer mucho daño más menos o, no solo a la pareja, sino también copyright a sus familias y amigos. A ver, pensemos un poquito. ¿Cómo se sentirían ustedes si cada pelea, cada malentendido, fuera publicado en primera plana y comentado por todo el mundo? Horrible, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también hay que lidiar con el acoso de los paparazzi, los comentarios malintencionados en redes sociales. Una pesadilla.
Durante meses, Demet y Oyuzhan mantuvieron silencio ante los rumores. Algunos pensaron que esto confirmaba las sospechas de Crisis, mientras que otros creían que simplemente estaban tratando de proteger su privacidad. Pero finalmente Demet decidió superíndice 3 romper el silencio y hablar claro sobre lo que estaba sucediendo. Su silencio, por supuesto, fue interpretado de 1000 maneras distintas. Algunos decían quien calla otorga, otros que estaban esperando el momento adecuado para dar la noticia, otros que simplemente estaban intentando salvar su matrimonio. Las teorías conspirativas no faltaron. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol, y Demet decidió tomar las riendas de la situación. Y vaya que lo hizo con fuerza. A través copyright S de sus redes sociales, Demet publicó superíndice 3 un comunicado en el que desmentúa rotundamente los rumores de Crisis y arremetúa contra la prensa por difundir información superíndice 3 n falsa y aún más menos ina. En su mensaje, Demet expresó superíndice 3 su frustración superíndice 3n por la falta de respeto a su privacidad y pidió superíndice 3 a los medios que dejaran de inventar historias para vender revistas. Demet sacó las garras. Su comunicado fue un golpe en la mesa, un basta ya en toda regla. Se notaba que estaba harta de las mentiras y las especulaciones. ¿Y quién no lo estaría en su lugar? Su respuesta fue contundente y directa, sin rodeos ni medias tintas. Demet dejó superíndice 3 claro que su matrimonio no era perfecto como ninguna relación superíndice 3 en lo es, pero que estaban trabajando juntos para superar los obstáculos y fortalecer su amor. También Copyright N aprovechó superíndice 3 la oportunidad para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional y pedirles que no creyeran todo lo que leían en Internet. Una verdadera declaración de intenciones. Demet dejó claro que no iba a permitir que nadie más dictara su narrativa. Ella iba a contar su propia historia. La reacción superíndice 3N a su comunicado fue inmediata. Sus fans la apoyaron masivamente, felicitándola por su valentía y defendiendo su derecho a la privacidad. Muchos otros artistas y celebridades también Copyright N se solidarizaron con ella, criticando la actitud de la prensa y pidiendo un periodismo responsable y respetuoso. El ejército de fans de Demet se unió para apoyarla. Las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y apoyo. Muchos famosos también se sumaron a la causa, denunciando el acoso mediático y defendiendo el derecho a la privacidad. Pero por supuesto también Copyright N hubo críticas. Algunos la acusaron de ser demasiado dramática y de buscar atención superíndice 3N. Otros dijeron que su respuesta era una estrategia para limpiar su imagen y desviar la atención superíndice 3N de sus problemas personales. Pero Demet no se dejó superíndice 3 intimidar por las críticas y se mantuvo firme en su posición superíndice 3N. Ya saben, nunca llueve a gusto de todos. Siempre habrá quien critique por criticar. Pero Demet demostró tener la piel dura y no se dejó afectar por los comentarios negativos. Y es que seamos honestos, es fácil criticar desde afuera, pero nadie sabe lo que realmente está pasando dentro de una relación superíndice 3N. Todos tenemos problemas y dificultades, y no siempre es fácil lidiar con ellos bajo la mirada constante del público. Demet, en este caso, decidió superíndice 3 defender su verdad y proteger su matrimonio, y eso es algo que hay que admirar. Bravo por ella. Pero la historia no termina aquí. Después Copyright S de su contundente respuesta, Demet decidió superíndice 3 tomar cartas en el asunto y demandar a varios medios de comunicación superíndice 3N por difamación superíndice 3N y violación superíndice 3N de su privacidad. Su objetivo era sentar un precedente y demostrar que la prensa no puede publicar información superíndice 3N falsa e invasiva sin consecuencias. Demet fue con todo. Demandar a la prensa no es algo que se vea todos los días, pero Demet estaba decidida a llegar hasta el final. Quería que los medios entendieran que hay límites y que no pueden publicar lo que les dé la gana sin consecuencias. Esta decisión superíndice 3N generó superíndice 3 un gran debate en Turquía sobre los límites de la libertad de prensa y el derecho a la privacidad de las celebridades. Muchos apoyaron a Demet, argumentando que la prensa había cruzado la línea, y que era necesario poner un freno a la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N falsa y aún más menos ina. Otros, en cambio, criticaron su decisión superíndice 3N, argumentando que era un intento de censurar a la prensa y limitar su libertad de informar. Un debate que dividió a la opinión pública.
Por un lado, quienes defendían la libertad de prensa a toda costa, y por otro, quienes creían que la privacidad era un derecho fundamental que debía ser protegido. El caso de Demet Özdemir Sentu superíndice 3, un precedente importante en la lucha por la protección superíndice 3N de la privacidad de las celebridades en Turquía. Aunque el proceso judicial fue largo y complicado, Demet logró superíndice 3 obtener una victoria significativa, demostrando que la prensa no estuvo por encima de la ley y que las celebridades también copyright N tienen derecho a proteger su imagen y su vida personal. Demet ganó la batalla legal. Su victoria fue un mensaje claro para la prensa: hay límites que no se pueden cruzar. Y como si fuera poco, Demet ha continuado demostrando su talento y profesionalismo en sus últimos proyectos. Ha protagonizado nuevas series de televisión superíndice 3N y películas que han sido con diéresis copyright hitos de taquilla, consolidando a UNMU ese su posición superíndice 3N como una de las actrices MU/S importantes de Turquía. A pesar de los rumores y las críticas, Demet ha sabido mantenerse enfocada en su trabajo y demostrar que su talento es lo que realmente importa. Demet siguió brillando. A pesar de todo el drama, Demet no dejó que nada la distrajera de su carrera. Siguió trabajando duro y demostrando su talento en cada proyecto. Una verdadera profesional. Pero volviendo al tema de su boda, Moon-S ayudó de los rumores y las especulaciones, es importante recordar que fue un evento lleno de amor y felicidad. Las fotos y vídeos de la ceremonia muestran a Demet y Oyuzhan radiantes y enamorados, rodeados de sus seres queridos. Fue un día especial para ambos, un día que seguramente recordarán por siempre. Más allá del drama posterior, la boda fue un momento mágico. Ver a Demet y Oyuzhan tan felices y enamorados era realmente conmovedor. Un cuento de hadas que lamentablemente no tuvo un final feliz. Y aunque su matrimonio haya enfrentado dificultades, como cualquier relación superíndice 3N lo hace, Demet y Oyuzhan han demostrado que están dispuestos a luchar por su amor. Han enfrentado los rumores y las críticas con valentía y han demostrado que su relación superíndice 3N es fuerte de lo que muchos pensaban. Al menos, eso era lo que parecía en su momento. Su lucha por mantener su matrimonio a flote fue admirable. Demostraron que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para superar los obstáculos. Claro que eventualmente, como ya muchos sabrán, la relación superíndice 3N entre Demet y Oyuzhan llegó superíndice 3 a su fin. Anunciaron su divorcio en abril de 2023, lo que sorprendió superíndice 3 a muchos, aunque los rumores de crisis persistieron hasta el final. En un comunicado conjunto, expresaron que habían tomado la decisión superíndice 3N de separarse de mutuo acuerdo y en tu copyright términos amistosos. Pidieron a los medios y al público respeto por su privacidad durante este difícil momento. El final de una era. El anuncio del divorcio fue un jarro de agua fría para muchos fans. Aunque los rumores persistieron, muchos aún tenían la esperanza de que Demet y Oyuzhan pudieran superar sus diferencias. Si bien la noticia del divorcio fue triste para muchos de sus fans, también Copyright N fue un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden enfrentar desafíos insuperables. Lo importante es que ambas partes hayan tomado una decisión superíndice 3N que consideren mejor para su bienestar y felicidad individual. A veces el amor no es suficiente. Lo importante es que ambas partes puedan seguir adelante y encontrar la felicidad por separado. La reacción superíndice 3N del público fue diversa. Algunos expresaron su decepción superíndice 3N, mientras que otros mostraron su apoyo a Demet y Oyuzhan, deseándoles lo mejor en sus caminos separados. Hubo también copyright N quienes volvieron a especular sobre las razones del divorcio, pero en general, la gente pareció superíndice 3 respetar la petición superíndice 3N de privacidad de la expareja. La reacción del público fue un reflejo de la complejidad de la situación. Hubo quienes criticaron, quienes apoyaron y quienes simplemente sintieron pena por lo sucedido. El caso de Demet Özdemir nos enseñó más o menos a que la vida de las celebridades no es tan glamorosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las maras, hay personas reales con problemas y emociones como cualquier otro. Y aunque su vida personal es tu copyright expuesta al público, merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier persona. Un recordatorio de que son humanos. Detrás del glamour y la fama, hay personas reales con sentimientos y problemas.
También Copyright N nos recuerda la importancia de no creer todo lo que leemos en Internet. Los rumores y las especulaciones pueden ser muy más menos inos, y es importante verificar la información superíndice 3N antes de compartirla o juzgar a alguien. La prensa tiene una responsabilidad de informar de manera veraz y respetuosa, y cuando no lo hace, es importante exigirles cuentas. Cuidado con las fake news. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos en Internet. En fin, la historia de Demet Özdemir es un ejemplo de valentua, resiliencia y determinación superíndice 3N. A pesar de los obstáculos y las críticas, ha sabido mantenerse fiel a su misma y defender su verdad. Y eso es algo que hay que celebrar. Una lección de vida. Demet demostró que a pesar de las adversidades, siempre es posible levantarse y seguir adelante. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. Recuerden que la vida de las celebridades no siempre es fácil, y que es importante tratarlas con respeto y empatía. En resumen, hoy hemos hablado sobre la boda de Demet Özdemir, los rumores de crisis en su matrimonio, su contundente respuesta a la prensa, su decisión superíndice 3N de demandar a los medios de comunicación superíndice 3N y, lamentablemente, su eventual divorcio. Hemos visto CU superíndice 3 Demet ha enfrentado los obstáculos con valentua y resiliencia, y CU superíndice 3 ha sabido mantenerse fiel a su misma a pesar de las críticas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco y que se hayan entretenido un rato. Y para darle un giro más a la tortilla, ¿se imaginan a Demet escribiendo sus memorias? Sería un bestseller instantáneo. Podría contar toda la verdad desde su perspectiva, sin filtros ni tapujos. Sería un bombazo. O incluso podría protagonizar su propia serie autobiográfica. Sería fascinante ver su vida representada en la pantalla. Las posibilidades son infinitas. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la respuesta de Demet Özdemir a los rumores? ¿Creen que la prensa tiene derecho a publicar información superíndice 3N sobre la vida personal de las celebridades? ¿Qué copyright opinan de su divorcio? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saberlo todo. No se corten y déjenme sus opiniones más sinceras. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, el chisme nunca descansa. Estén atentos a nuestro canal para más dramas turcos y salseo de telenovelas. Hasta la próxima, mis chismosos.